si querés acceder a los cursos completos de HQ, te invito a visitar nuestra página HQ Universitario. Vos acá podés encontrar la universidad que necesites, clases presenciales y también una biblioteca virtual totalmente gratuita. Elegís tu universidad, elegís tu facultad y después podés elegir también la materia. Te va a aparecer toda la descripción, un link directo para poder suscribirte y también un link para contacto de WhatsApp. El link de la página te lo voy a dejar acá en la descripción. A ver, me dice, un avión de reacción partiendo de reposo al final de la carrera quiere una velocidad de despegue de 270 kilómetros sobre hora. Me está dando la velocidad final, recorriendo una distancia de 2.200 metros. Me está dando un desplazamiento. Suponiendo MRV, calcular el tiempo para lograr el despegue, la aceleración y después la velocidad que iría 20 segundos después de haber iniciado la carrera. Claramente va a haber un recorrido que va a ser de este punto de acá a este punto de acá, ¿sí? Acá adquiere una velocidad de 270 kilómetros sobre hora. Lo hace en un desplazamiento, sí, desplazamiento de 2.200 metros. Y como parte del reposo, su velocidad inicial es cero, ¿sí? Suponemos movimiento rectilíneo. Y como siempre en todos los ejercicios que hacemos de cinemática, lo que vamos a hacer siempre es tratar de llevarlo a un solo sistema, ¿sí? Al sistema internacional o al sistema CGS, que son los más conocidos, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo todo el sistema internacional, casi, pero me falta nada más pasar esto de acá. Lo hacemos rápidamente. La velocidad final, si son 270 kilómetros por hora, yo sé que 1 kilómetro son 1.000 metros, y sé que 1 hora son 3.600 segundos, ¿sí? Cancelo acá los kilómetros con los kilómetros, la hora con las horas. Hago esta división que al final, en definitiva, es como dividir por 3,6, ¿no? Por ahí más de uno ya lo hace de esa forma y está bien también, ¿sí? Pero bueno, yo acá te muestro el método genérico para que puedas convertir cualquier tipo de unidad, ¿sí? No solamente de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Bueno, esto me da 75. Entonces digo que la velocidad final va a ser 75 metros sobre segundo, ¿sí? Tengo la velocidad inicial, tengo la final y tengo el desplazamiento, ¿sí? Habíamos hablado también en la parte teórica de que con 3 datos es más que suficiente para resolver cualquier problema de cinemática, ¿sí? De MRV, ¿sí? En este caso tenemos 3 datos, había que elegir nada más de las ecuaciones que tenemos disponibles cuál me va a convenir para empezar a sacar lo que me está pidiendo, ¿sí? Yo voy a elegir esta, por ejemplo, la número 3, que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por el desplazamiento, ¿sí? Tenemos todos los datos. Tenés la velocidad final, tenés la velocidad inicial y también tenés el desplazamiento, ¿sí? De acá despejamos directamente la aceleración. Lo voy a hacer rápido, ¿sí? Mira, esto lo voy a pasar a restar y acá el 2 y el desplazamiento lo paso a dividir. Entonces me queda que la aceleración va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por d. Reemplazo los datos ahora. La velocidad final, bueno, yo ya sé que es 75 al cuadrado menos la inicial, que es 0 al cuadrado, sobre 2 por el desplazamiento que me dio 2.200, ¿no? Y ahora nada más tenemos que hacer esta cuantita. Ahora lo hago, espera un cachito que voy a cerrar esto de acá, porque me hace ruido. Sería entonces 75 al cuadrado dividido 2 por 2.200, ¿no? Bueno, a mí me da 1,278 más o menos. Metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Voy a verificar por las dudas de nuevo. No me quiero equivocar. 75 al cuadrado para... Sí, da eso más o menos, está bien. Bien, tengo la aceleración que me pedí acá. Ya tengo una parte de la respuesta. Después me pide el tiempo para lograr el despegue, ¿sí? Bueno, tendré que buscar otra ecuación que me permita ahora encontrar el tiempo, ¿sí? Y la otra que yo puedo pensar ahora mismo es esta. La aceleración es igual a velocidad final menos la inicial sobre el tiempo, ¿no?
Y acá fácilmente despejamos el tiempo que me hace falta. Pasa a multiplicar y la aceleración pasa a dividir. Como que cambian de lugar nada más, ¿no? Se te queda que el tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la inicial sobre la aceleración. Reemplazamos los datos. La final ya sabes que es 75, la inicial es 0, y la aceleración, bueno, acá la sacamos, es 1,278, más o menos, ¿sí? Fíjate que yo acá ya sé que la velocidad inicial es 0, ¿sí? Acá también ya sabía. Pero lo pongo ahí para que te acostumbres a trabajar con cualquier tipo de datos, ¿sí? Yo no busco casos particulares, yo busco una metodología genérica que a mí me sirva para cualquier ejercicio que se me presente. Por eso es que lo trabajo así, ¿entendés? Bueno, el tema que sería 75 menos 0, que es lo mismo, dividido 1,278 más o menos, ¿no? Uno igual. Y me queda como 58,685. Segundos, ¿no? Porque estoy hablando de tiempo. Ya tengo entonces el tiempo para lograr el despegue. Y después me da una tercera pregunta que me dice la velocidad adquirida 20 segundos después de haber iniciado la carrera. O sea, se refiere a esto, mira. Esto es toda la carrera para poder despegar, ¿viste? Acá empieza a despegar nada más. Pero desde que inició la carrera, que sería este punto, hasta 20 segundos después va a estar por acá nada más, ¿sí? Yo no sé, digamos, no creo, digamos, que haya pasado esto, porque acá ya estaba volando, ¿viste? Por lo tanto, acá tengo una nueva situación donde ahora D va a ser una incógnita, yo no lo conozco, pero sí conozco varias cosas. Conozco la aceleración, porque es constante en todo este trayecto, y conozco el tiempo, que son 20 segundos, me lo está proporcionando ahora, ¿no? Tampoco conozco mi nueva velocidad final, porque recuerda, ya no estoy hablando del tramo completo, estoy hablando nada más de un tramo que se generó tras 20 segundos de haber partido. Entonces, bueno, esto ya no me sirve porque ya lo usé. Pero me fijo ahora, ¿qué datos tenemos para este tramo nuevo? ¿Sí? Tengo la velocidad inicial, 0, tengo el tiempo y tengo la aceleración, que era 1,278, ¿no? Acá lo tengo. Más o menos, ¿sí? ¿Tengo tres datos? Sí, perfecto. Entonces se puede resolver. ¿Sí? Ahora, para saber la velocidad final, la que me conviene, me parece también es esta, ¿no? La que dice que aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Fíjate que tenés todo, ¿sí? Tampoco me creas a mí, sino que fíjate que te cierren la bola de idea, ¿viste? Mira, tenés la velocidad inicial, es esto, tenés el tiempo, que es esto, tenés la aceleración, que es esto, y justo te queda la velocidad final para despejar, ¿sí? Lo hacemos rápidamente. El tiempo pasa a multiplicar y esto que está restando pasa a sumar. Te queda entonces que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Viste? Reemplaza los datos. Bueno, ya sabes que eso es 0. La aceleración te había dado 1,278. Por el tiempo, bueno, que acá sabemos que es 20, ¿no? Rápidamente hacemos esta cuenta y me daría la velocidad final, ¿sí? Para un cachito. Entonces, 1,278 por 20, ¿no? 25,56 metros sobre segundo, ¿sí? Y ahí terminamos el inciso C, chicos, ¿sí? Fíjense que no era complicado, había nada más que saberse un par de ecuaciones, y con eso salía todo, ¿no? Continuemos al próximo ejercicio y así vamos a ir aumentando de dificultad a poco. Bueno, arranquemos, porque si no, vamos a estar todo el día. Dice, un camión en la cima de una pendiente comienza a bajar con una velocidad de 30 kilómetros sobre hora, alcanzando una velocidad de 72 kilómetros sobre hora en 40 segundos. Suponiendo la aceleración constante, calcular el módulo de la aceleración, la distancia recorrida en los 40 segundos, distancia recorrida en los 30 segundos, y después la velocidad de los 30 segundos. Bueno, vamos a hacer un dibujo, más o menos sería así esto. Un camioncito. Va bajando por acá. Y ahora anotamos los datos, ¿sí? Tiene una velocidad inicial de 30 kilómetros sobre hora. Ya lo vamos a pasar esto al sistema internacional.
alcanza en un tiempo de 40 segundos una velocidad final, que te lo dice acá también, de 72 km/h, ¿no? Tengo todos los datos, ¿no? Suponiendo aceleración constante, calcula, bueno, el módulo de la aceleración, la distancia recorrida a los 30 segundos, y después la velocidad a los 30 segundos. Bueno, vamos a hacerlo de a poco, ¿sí? Mira, claramente tenemos tres datos para poder utilizar la velocidad inicial, final y el tiempo. Hay que elegir nada más qué ecuación me va a permitir a mí resolver esto, ¿sí? Fíjate que la aceleración básicamente la voy a sacar con esta función. Reemplazo los datos, la velocidad final a 72. Ah, mirá, acá no lo tengo en el sistema internacional, por lo tanto lo tengo que pasar, ¿sí? Hace un ratito te enseñé nada más que si acá vos lo dividís por 3,6, ya directamente te lo pasa a metros sobre segundo, ¿sí? Y acá también lo voy a dividir por 3,6. Esto para hacerlo un poco más directo, ¿sí? Pero yo ya te mostré en otro ejercicio anterior que tenés que hacer el análisis dimensional para poder convertirlo, ¿sí? Ahora estamos tomando un atajo para fines prácticos nada más. Esto me va a dar 8,33 periódico. Borro. Metros sobre segundo, y ahora esto me va a quedar, si no me equivoco, 20. Pero voy a hacerlo, no me equivoco, no me quiero equivocar. 72 dividido 3,6, ¿no? 20, exactamente. Ahora tengo todo el sistema internacional, puedo reemplazar tranquilamente. La velocidad final entonces es 20, la inicial es 8,33 periódico, y el tiempo, bueno, me lo da, son 40, ¿no? Reemplazo acá, a ver cuánto me da. Que sería 20 menos 8,33 dividido 40. 0,2916 me da más o menos, ¿sí? La aceleración me da 0,2916 metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que yo no me preocupo por las unidades porque estoy trabajando en un sistema consistente, ¿sí? Todo me tiene que dar en las unidades que le toca por cada magnitud, y listo, ¿sí? Bien. Ya saqué la aceleración. Después me dice la distancia recorrida en esos 40 segundos. Bueno, lo puedo sacar tranquilamente, sacar el desplazamiento, ¿no? Claramente esta fórmula me va a servir a mí. Desplazamiento igual a velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tengo todo. Reemplazo nada más. Inicial es 8,33. Periódico por el tiempo que es 40. Más un medio por la aceleración que lo acabo de sacar, que es 0,2916. Por el tiempo, que bueno, sabemos que es 40 al cuadrado, ¿no? Hacemos toda esta cuenta matemática y me tiene que dar la respuesta, ¿sí? La aceleración entonces por 40 al cuadrado dividido 2 más 8,33 por 40. 566,66, chicos. Periódico. Metros. Sería el desplazamiento a una distancia de 40, un tiempo de 40 segundos, ¿no? Bien. Y después me pide la distancia recorrida a los 30 segundos y la velocidad de los 30 segundos. Bueno, fíjate que acá lo que se va a mantener constante ahora es lo siguiente, por que yo la hago. Vamos a borrar acá. Es parecido al anterior, chicos. Ahora la aceleración ya es un dato, ¿sí? Ya para mí va a ser 0,2916, porque es constante en todo el trayecto, ¿sí? La velocidad inicial también va a ser un dato para mí. Y ahora el tiempo para mí va a ser 30 segundos, ¿sí? Me voy a manejar con estos tres datos ahora yo, para poder sacar todo lo demás, ¿sí?
Fíjate, por ejemplo, borro acá y me pide, primero, la distancia recorrida a los 30 segundos. Bueno, fíjate que va a ser exactamente lo mismo que esto, con la diferencia que ahora no va a ser un tiempo de 40, sino un tiempo de 30 nada más, ¿no? Reemplazamos los datos, la velocidad esta era de 8,33, periódico, por el tiempo que es 30, más un medio, por la aceleración que es 0,2916, por el tiempo que, ¿cuánto era? 30 al cuadrado, ¿no? Bueno, trabajo con esto y me tiene que dar 0,2916 por un medio por 30 al cuadrado. Más 8,33 por 30. Y me da 381,22. La distancia a los 30 segundos, ¿sí? Y ahora con este dato voy a fijarme cuánto me tiene que dar la velocidad de los 30 segundos, ¿sí? Recuerda, estamos hablando ahora de un trayecto más corto, ¿sí? Es como llegar hasta acá nada más, ¿sí? Es menos tiempo. Antes era 40, ahora es 30, ¿sí? Bien. La velocidad final me pregunta, ¿no? Bueno, claramente la velocidad final ya la puedo sacar de esta formulita, ya la planteamos. Es velocidad inicial más aceleración por tiempo. O sea, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es 8,33 periódico, más la aceleración, que me da 0,2916, por el tiempo que es de 30, ¿no? Reemplazamos acá y me queda la velocidad final. No deberíamos tener ningún inconveniente acá con esto, ¿no? 8,33 más 0,2916 por 30. 17,081 metros sobre segundo, ¿sí? Y ahí tenemos, chicos, la velocidad en este otro punto, que es más o menos a los 30 segundos antes de los 40 que me había mencionado inicialmente el autor, ¿sí? Y con eso terminamos otro ejercicio, ¿sí? En un rifle cuyo cañón tiene 75 centímetros de largo, la bala sale con una velocidad de 700 metros sobre segundo. Bueno, sería algo así, ¿no? Tenemos un cañón y por acá la bala tiene una velocidad final de salida de 700 metros sobre segundo, ¿sí? Seguramente va a partir de una velocidad de cero, ¿no? Porque tiene que estar en reposo. Y la distancia que recorre la bala es de 75 centímetros de largo, que en metros sería 0,75, ¿no? Esto lo convierte automáticamente, chicos, es fácil. 0,75 metros. Bueno, me pide después la velocidad media de la bala en el cañón, suponiendo aceleración constante, después el tiempo que emplea en recorrer el cañón, el largo del cañón, y después la aceleración. Bueno, tenemos datos, ¿no? Tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad final y tenemos el desplazamiento, ¿sí? Yo puedo utilizar tranquilamente, por ejemplo, esta fórmula. Y acá tengo todo. Tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial y tengo también el desplazamiento. Así puedo despejar entonces mi aceleración, que me está pidiendo al final, pero no importa, chicos, ¿sí? Si te pide el final, vos lo puedes responder igual, ¿no? De hecho, es algo muy común en los ejercicios de física que vos no respondas necesariamente en el orden que te está proporcionando las preguntas, ¿sí? Sería de esa forma, ¿no? Entonces acá, mira, la velocidad final son 700 cuadrado menos la inicial, que es 0 al cuadrado, sobre 2 por el desplazamiento, que era 0,75, ¿no? Bueno, me reemplazás todo esto en la calculadora y vemos cuánto da. 700
al cuadrado dividido 2 dividido 0,75, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo por las dudas. Y si me da 326.666,66 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Y que no les sorprenda, chicos, porque estamos hablando de un arma de fuego, ¿sí? Es obvio que adquiere mucha aceleración para generar la presión necesaria para que la bala salga bastante rápido, ¿no? Así que tenemos la aceleración, ya tenemos una pregunta respondida. Después me dice el tiempo que emplea en recorrer el largo del cañón. Bueno, habrá que averiguar el tiempo, ¿no? Y para eso tengo otra fórmula. Por ejemplo, puedo usar esta. Como que siempre son las mismas, chicos. Y acá creo que tengo datos, ¿no? Tengo la aceleración, la acabo de sacar. Tengo la velocidad final, inicial, y de ahí espejo el tiempo, ¿no? Entonces me va a quedar que el tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración. La velocidad final, ¿cuánto era? 700. La inicial 0. Y la aceleración, bueno, todo este embrollo, ¿no? Acostúmbrense, chicos, que yo, por ejemplo, en los ejercicios que hago, nunca pongo las unidades porque estoy trabajando con un sistema consistente, ¿sí? O sea, un sistema donde todas las unidades se cancelan, ¿sí? Porque imagínate si yo tengo que, además de hacer el ejercicio, fijarme bien cuáles son las unidades y todo eso. No, es un viaje, chicos. Pero yo siempre convierto todo a un solo sistema y después ya ni pongo las unidades porque no pierdo tiempo en eso. Y esto me da 2,14 por 10 a la menos 3 segundos. Claramente tiene que ser un tiempo bastante corto para pasar de este punto a este punto de acá, ¿no? 2,14 por 10 a la menos 3 segundos. O sea, milisegundos básicamente todo de pasar de un punto a otro punto de dentro del cañón, ¿no? Ya tengo entonces el tiempo. Y después me dice la velocidad media de la bala en el cañón, ¿sí? Bueno, para saber la velocidad media, chicos, usamos la fórmula de velocidad media, ¿no? La velocidad media se define como el desplazamiento total sobre el tiempo total de cualquier tipo de movimiento, ¿sí? El desplazamiento total lo tenemos, son 0,75 metros, sobre el tiempo total, que acá lo tenemos, es 2,14 por 10 a la menos 3. Hacemos la división esta y ya me da la velocidad media, ¿sí? No debería ser problema para nosotros eso tampoco. Para que lo hago, 0,75 dividido 11. Y me da exactamente 350 metros sobre segundo, chicos, ¿sí? Ya respondiéndose esta, y con eso terminamos este otro ejercicio. Fíjense que no era complicado, otra vez lo mismo, había que utilizar las ecuaciones correspondientes, que son 4 nada más que tenemos para cinemática, no son más que esas. Así que yo les recomiendo que la vayan aprendiendo, ¿sí? Ahí está. A ver, dice, un automóvil que permanecía detenido al iniciar su movimiento adquiere una velocidad de 60 kilómetros sobre hora en 11 segundos, después de lo cual se mantiene con velocidad constante durante 5 segundos. Encontrar la aceleración inicial, la distancia recorrida. Bueno, por el problema, chicos, ya me doy cuenta que acá se trata de 2 tramos disponibles, ¿sí? Es un autito que primero está con velocidad inicial 0, porque aparece en reposo, te lo dice acá, o detenido, que es lo mismo. Avanza, 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 hasta llegar a un punto donde ya tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora en un tiempo de 11 segundos. Te lo dice acá, ¿ves? Y después te dice que después se mantiene con movimiento, otro tramo, pero con velocidad constante. Por lo tanto, acá la su velocidad sigue siendo de 60 kilómetros por hora. Pero lo hace en un tiempo de 5 segundos.
Entonces, claramente son dos tramos, chicos, ¿sí? Tramo 1 y tramo 2, vamos a llamarle. Vamos a hacerlo con otro color. Tramo 1, tramo 2. Y claramente, el primer tramo es MRV, porque tiene aceleración, la velocidad varía. Y acá el segundo tramo es MRU nada más, ¿no? Con velocidad constante. Ahora, con esas consideraciones podemos empezar a responder. Mirá lo que dice. La aceleración inicial, o sea, la aceleración de este primer tramo, ¿la podemos calcular? Claramente, mira, tenés las dos velocidades, tenés el tiempo. Se puede calcular, pero, acordate lo que te dije siempre, ¿sí? Me trabaja siempre con el sistema internacional, ¿sí? Esto me lo tenés que pasar. Velocidad, 60 km/h. Yo ya te dije que lo más fácil era agarrar y dividirlo por 3,6, que era lo mismo que aplicar análisis dimensional, y ya te daba el metro sobre segundo, ¿no? Así que vamos a hacerlo ahora, fíjate un cachito. Sería 60 entonces, dividido 3,6. Y me da 16,66 periódico. Metros sobre segundo, ¿sí? Entonces trabajo con eso, ¿no? Voy a borrar acá esto. Y acá también voy a borrarlo. Porque ahora yo sé que esa velocidad representa 16,66 metros sobre segundo, ¿no? Y ahora arrancamos. Me pedía la aceleración en este tramo. Es fácil. La aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Reemplazar los datos. La final, acá la sacamos recién, 16,66, menos la inicial que es 0, sobre el tiempo que te da 11 segundos, ¿no? Hacemos esta cuenta sencilla y te tiene que dar la solución, ¿no? Reemplazamos con mucho cuidado. Me da 15,51 más o menos. No, perdón, 1,51 quise decir, ¿no? Metros sobre segundo cuadrado. Ya tengo la aceleración del primer tramo. Bien. Después me dice la distancia recorrida en los 11 segundos iniciales, o sea, en el primer tramo, ¿viste? Porque ahí pasaron 11 segundos nada más. Bueno, usará la fórmula de distancia, ¿no? De desplazamiento. Velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Desplazamiento va a ser igual, entonces la velocidad inicial que es 0, por el tiempo que es 11, más un medio de la aceleración, que la acabamos de calcular recién acá, es 1,515 por el tiempo, que es 11 al cuadrado, ¿no? Fíjate que acá nos ahorramos esta parte porque justamente 1 es 0, y se hace 0 y nada más resuelvo la segunda parte que me daría la distancia de ese tramo, ¿no? La aceleración que es 1,515 sería por un medio, a ver, por un medio por 11 segundos al cuadrado, ¿no? 91,66 me da a mí más o menos, ¿sí? Metros. Metros. La aceleración ya me había dado acá, la anoto 1,515. Ya respondí la pregunta B. Ahora, después me dice, la distancia total recorrida. Bueno, esta distancia total, chicos, simplemente sería, voy a borrar esto ya, la suma de ambas distancias, ¿no? La suma del tramo 1 más el tramo 2. Ya calculé el tramo 1, me falta nada más calcular el tramo 2, ¿sí? Pero el tramo 2 dijimos que era MRU, por lo tanto va a ser más sencillo todavía, ¿sí? Porque para MRU tenés una única fórmula que dice que la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Por lo tanto, el desplazamiento, despejando rápidamente de acá, va a ser igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? La velocidad acá es constante y sabes que es de 16,66. Y el tiempo acá era de 5 segundos, nada más te lo dijo el autor, ¿viste? Hacemos esta cuentita rápida. Sería entonces 16,66 periódico por 5. 83,33 metros, ¿sí? Entonces acordate, mira, acá ya habían 91,66, ¿viste? Y acá descubriste recién que hay 83,33. Sumamos las dos y eso me da la distancia total de recorrida, ¿sí? Hacelo con la calculadora, ¿sí?
83,33, que ya lo tengo almacenado en la calculadora, le sumo 91,66. Y más o menos me da 175 metros, chicos. Obviamente yo lo estoy haciendo con muchos decimales, ¿no? Por eso me da así. Bastante exacto. Bueno, el tema que ya tengo esto, vayamos a la pregunta D, que me dice la velocidad 7 segundos después del arranque. Bueno, vamos a borrar esto. Hacemos con verde. Ahora lo que me está pidiendo es esto, fíjate. Me está pidiendo la velocidad por acá más o menos, ¿sí? Si acá todo esto eran 11 segundos, entonces a los 7 segundos va a ser por acá más o menos, ¿viste? Y me pide esa velocidad final, nueva. Entonces, ¿qué datos tengo para este nuevo trayecto? Ahora, el tramo en verde, en violeta vamos a ponerle. O morado, no sé cómo se llama. Acá, hasta llegar a este punto. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la velocidad inicial, que es 0. Tenemos la aceleración, que es 1,515, porque esa es constante, ¿sí? En cualquier parte, por lo menos ese tramo. Y tenemos el tiempo, que son 7 segundos, ¿no? Y como me pide la velocidad final en ese punto, claramente esta es la fórmula que a mí me va a servir. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿no? Velocidad final lo hace igual. Velocidad inicial que es 0, más la aceleración que es 1,515 por el tiempo que me da 7, ¿no? Simplemente hago la cuenta esta sencilla y me tiene que dar la solución del ejercicio. Bueno, este 0 no hace falta. 1,515 por 7, ¿no? Y me da 10,605 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces sería acá la respuesta del inciso D. Y me falta después graficar posición en función del tiempo. Bueno, ahora ya estamos entrando con la parte de gráficos, ¿sí? Por ahí esto ya eleva un poco la complejidad. Ahora veamos si se puede. ¿Para qué quiero borrar nada más esto? Ser un gráfico de este tipo, de este estilo más o menos, donde yo tendría acá entonces. A ver. Tiempo 11 segundos. Después pasaron 5 segundos más, entonces acá serían, si acá eran 0 segundos, perdón, 11 segundos para el primer tramo, tramo 1. Y el tramo 2 son 11 más 5 que pasaron, 16 segundos, ¿no? Bien, y ahora según los datos proporcionados por el ejercicio tenemos el desplazamiento era 0, digamos, al principio. Esto acordate que es desplazamiento, ¿sí? Espacio o desplazamiento es lo mismo, ¿sí? Esto es tiempo. Entonces, de acá hasta 11 segundos fue un desplazamiento de 91,66 metros, ¿sí? O sea que acá tiene que llegar sí o sí más o menos a un desplazamiento de 91,66 metros. ¿Viste? Pero ahora, ¿cómo va a llegar? ¿En línea recta? No. Porque esto es un movimiento MRV, chicos, y sabemos por teoría que el desplazamiento, ¿cómo es? El desplazamiento en función del tiempo, el gráfico, va a ser curvilíneo cuadrático, ¿sí? Por lo tanto va a ser un desplazamiento de este estilo más o menos, ¿lo ves? Hasta llegar a este punto de acá, ¿sí? Después, fíjate que se transforma en un movimiento MRU. ¿Sigue desplazándose? Sí, se desplaza un poco más, ¿sí? Entonces de acá, de 11 segundos a 16 segundos, se va a desplazar un poco más, hasta llegar a este punto que más o menos va a ser el total, ¿no? Serían los 175 metros. O sea, serían los 91 donde estaba, más los 83 que avanzó después, ¿sí? Llega hasta los 175, ¿sí? Pero ahora sí, acá vamos a dibujar una línea recta, chicos, porque en teoría aprendimos que el gráfico de desplazamiento versus tiempo para un MRU es una línea recta creciente, ¿sí? Y con eso, chicos, terminamos este otro ejercicio, ¿sí? Fíjense que
No era muy complicado tampoco, por ahí el gráfico sí. Para poder dibujarlo había que saber teoría, eso no lo niego, chicos. Pero bueno, el tema que ya ahí está. Un tren partiendo de reposo y después de 60 segundos de aceleración constante adquiere una velocidad final de 80 km por hora. Bueno, mira, parte de reposo, velocidad inicial 0. Tiempo 60 segundos. Adquiere una velocidad final de 80 km por hora, velocidad final. ¿Sí? Tengo 3 datos, se puede resolver esto. ¿Sí? Me pide la aceleración, velocidad media, cuánto avanza durante ese tiempo, cuánto tiempo emplea en recorrer la mitad de la distancia del ítem C. Bueno, vamos a hacerlo. Primero y principal, ya sabes, ya te dije, tenés que convertir unidades, ¿sí? Esto, que aparece en 80 km por hora, lo voy a pasar sí o sí a metros sobre segundo, ¿sí? Y te enseñé a hacerlo más fácil, dividir por 3,6, ¿no? Que sería como el factor de conversión. Entonces me queda 80 dividido 3,6 y me da 22,22 metros sobre segundo periódico, ¿sí? La velocidad final, ¿sí? Y ahora, bueno, me pide la aceleración, eso es fácil. La aceleración yo sé que va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo. La velocidad final es, bueno, acá la saca recién, ¿no? 22,22 periódico, menos la velocidad inicial que es 0, sobre el tiempo que es de 60 segundos, ¿no? Hacemos esta cuenta rápidamente y me da, ya te digo, 0,37 más o menos, ¿sí? 0,37 metros sobre segundo cuadrado, redondeando, ¿sí? La aceleración ya tengo entonces el dato. Bien. Después me pide la velocidad media, ¿sí? Pero fíjate que para poder encontrar la velocidad media, acá voy a anotar la aceleración. Porque voy a borrar esto ahora, ¿sí? Te decía que para sacar la velocidad media, por definición tenemos que tener el desplazamiento total sobre el tiempo total, ¿viste? El tiempo total lo tenemos, son los 60 segundos estos, ¿sí? Está bien hasta ahí. Pero el desplazamiento total no lo tenés, de hecho, no lo calculaste todavía, ¿sí? Así que habría que calcularlo, ¿sí? Y fíjate que calculando eso está respondiendo sin querer el inciso C también, ¿no? Y el desplazamiento es fácil, ¿no? Velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Desplazamiento va a ser igual. Entonces la inicial que es 0 por el tiempo que es 60 más un medio por la aceleración que la calculamos recién es 0,37 por el tiempo que es 60 al cuadrado, ¿no? Hacemos esta cuenta acá, esto obviamente es 0. Bueno, y ahora lo hago. Sí, sería 0,37 por un medio por 60 al cuadrado. 666,66. 666,66 metros me daría, ¿no? Y ahí termino este otro inciso, o sea, hay que calcular la distancia o, sí, cuánto avanza durante ese tiempo. Está respondido a eso. Y después me faltaría ver si la velocidad media, que lo puedo calcular, porque me faltaba ese dato que ahora lo tengo, sí, el desplazamiento total, entonces 666,66 sobre el tiempo total, que son 60 segundos, ¿no? Acordate que yo no pongo la unidad de acá porque estoy trabajando con un sistema consistente, ¿sí? Ya te lo dije eso a vos. Calculamos y me da 11,11 más o menos. Una velocidad media de 11,11 metros sobre segundo, ¿sí? Ya respondí entonces el inciso B también, ¿sí? Me faltaría uno más que sería ¿cuánto tiempo emplea en recorrer la mitad de la distancia del ítem C? Ah, bueno, fíjate esto. Ahora te está diciendo que tu distancia nueva va a ser la mitad de lo que habías calculado acá. La mitad de 666 es claramente 333,33.
metros, ¿sí? Periódico, ¿no? Bueno, para poder saber el tiempo de esto, tenés que ver qué datos tenés, ¿sí? La velocidad inicial, obviamente, sigue siendo 0, y la aceleración también la vas a considerar, ¿sí? 0,37 metros sobre segundo, ¿sí? Y ahora, con estos tres datos, para mi nuevo trayecto, o sea, la mitad de lo que había recorrido, tenés que calcular qué cosa del tiempo, ¿no? A ver, tenés desplazamiento, velocidad inicial y tenés aceleración, ¿sí? Me parece que te va a servir esta ecuación. Veamos, ¿sí? A ver, la velocidad inicial es 0, por lo tanto todo esto se hace 0, la aceleración la tengo, el desplazamiento lo tengo, y acá puedo despejar el tiempo. Exactamente me sirve esta, chicos. Desplazamiento acá va a ser igual a 1/2, por la aceleración por el tiempo al cuadrado, y acá este 2 pasa a multiplicar, me queda por t cuadrado, y esta aceleración pasa al otro lado a dividir, me queda entonces t cuadrado igual a 2d sobre a, y después este tiempo pasa al otro lado como raíz, ¿no? 2d sobre a. Reemplazo los datos, 2 por desplazamiento, ¿cuánto era? Acá está. 333,33, periódico, ¿no? Sobre la aceleración, que es 0,37 más o menos. Me van siguiendo, ¿no? Y acá hacemos el cálculo este con la calculadora y se terminó la historia, ¿sí? ¿Para qué lo hago? Vamos a hacerlo despacio, no me quiero equivocar. 2 por 333,33 dividido 0,37. Y esto lo saco a la raíz cuadrada, ¿no? Y me da 42,44, ¿sí? Tengo un tiempo entonces yo de 42,44 segundos. Sería el tiempo que yo tardaría en recorrer la mitad de la distancia inicial, chicos, para este recorrido, básicamente. ¿Me van siguiendo, chicos?